¿Alguna vez has sentido que hay algo más en las páginas de la Biblia? Profundiza con nosotros en cada episodio. Exploramos historias, revelaciones y lecciones prácticas que transforman tu vida. Estás escuchando Algo Más en la Biblia. Comenzamos. Bienvenidos a esta exploración personalizada. Hoy nos vamos a meter en un terreno fascinante y, bueno, no nos engañemos, un poco intimidante. Vamos a hacer un análisis detallado de solo 2 versículos de uno de los textos más visuales y complejos que existen, el libro del Apocalipsis. Sí, concretamente el pasaje de la tercera trompeta, en el capítulo 8. Exacto. Y la imagen es que es de una potencia increíble. Totalmente. Un ángel toca una trompeta y una estrella gigantesca ardiendo como una antorcha cae del cielo. Y no solo eso, envenena los ríos, los manantiales. Y lo más inquietante, que la estrella tiene nombre. Se llama Amargura. Se llama Amargura, sí. La misión de hoy es precisamente esa, desentrañar qué puede significar todo esto. Tenemos por delante varios análisis, reflexiones, que nos van a permitir explorar el contexto, descifrar los símbolos y entender las distintas interpretaciones, porque hay varias. Claro, no solo para saber qué dice el texto, sino para comprender por qué ha cautivado y desconcertado a la gente durante 2000 años. De acuerdo, pues vamos a desgranarlo. Venga. Para empezar, situemos un poco la escena. Este pasaje no aparece de la nada, ¿verdad? Forma parte de una estructura mucho mayor. Desde luego que no. Es una pieza clave en un mecanismo de relojería narrativo muy preciso. Estamos en el Apocalipsis de Juan, escrito a finales del siglo I. Ajá. Y lo primero que hay que entender, y en esto coinciden todos los análisis, es que esto es literatura apocalíptica, no es un telediario del futuro. Claro. Está escrito en un lenguaje de visiones, de símbolos, para transmitir un mensaje a una comunidad que en ese momento sufría persecución. O sea que buscar una correspondencia literal para cada cosa es probablemente el primer error que se puede cometer al leerlo. Es el camino más rápido para perderse, sí. Estos versículos forman parte de una secuencia de juicios divinos que además se van desarrollando en cadena. ¿En cadena? ¿Cómo? Pues mira, primero se abren 7 sellos que desatan una serie de calamidades. Y justo cuando se abre el 7º sello, no llega el final, sino que da paso a 7 ángeles con 7 trompetas. Y cada trompeta es una nueva catástrofe. Exacto. Y la nuestra es la tercera de esa serie. Y aquí hay una progresión muy clara, una escalada que los textos que manejamos destacan como algo deliberado. Muy deliberado. La primera trompeta afectó a la tierra, al campo. La segunda, al mar. Y esta, la tercera, apunta directamente a las fuentes de agua dulce. A los ríos, a los manantiales. A lo que es absolutamente esencial para la vida. Es como si el juicio se fuera acercando cada vez más al corazón de la supervivencia humana. Exacto, es una escalada estratégica y hasta psicológica. El autor está construyendo la tensión de una forma magistral. Pasa de lo general, la vegetación, a algo más vital, los mares, y finalmente golpea la fuente misma de la vida terrestre. No es un caos aleatorio. Para nada. Hay un orden, un propósito teológico detrás de esta destrucción que es progresiva. Vale, tenemos la escena. El tercer ángel toca la trompeta y cae una gran estrella, ardiendo como una antorcha. Aquí es donde el análisis detallado de los símbolos se vuelve, la única herramienta que tenemos para entender algo. Sin duda. Empecemos por la propia estrella. Hoy pensamos en una estrella fugaz, un meteorito, pero en este contexto, ¿qué representaba? Es una pregunta clave. En la literatura bíblica y sobre todo en la apocalíptica, una estrella casi nunca es solo un astro. Los análisis nos dicen que puede representar varias cosas. A ver. Por un lado, a un ser celestial, un ángel, y el hecho de que caiga del cielo nos recuerda inmediatamente a la imaginería de un ángel caído. Claro, la figura de Lucifer, ¿no? La estrella de la mañana que cae. Esa es la conexión más inmediata, sí. Pero también podía simbolizar a una figura humana de enorme poder e influencia. Un rey, un emperador, un líder político o religioso. Entiendo. La caída de una estrella del firmamento era una metáfora muy potente para la caída de un gran poder en la tierra. Exacto. Así que ya tenemos una dualidad. ¿Es un poder espiritual o es un poder político? El texto, intencionadamente, lo deja abierto y la descripción visual es tremenda, ardiendo como una antorcha. No es una roca fría que cae, es un agente de destrucción activa. Casi parece algo vivo, maligno, totalmente. La imagen evoca fuego, una purificación violenta, un juicio de naturaleza divina. No es un accidente cósmico, es una intervención. Y es un agente contaminante, como veremos. Y hay otro detalle que a primera vista puede pasar desapercibido, pero en el que insisten todos los análisis. Es la fracción que se repite. Cayó sobre una tercera parte de los ríos. Eso es. Cierto, ese 1/3 aparece constantemente en los juicios de las trompetas. Suena extrañamente preciso para ser una visión. ¿Por qué 1/3 y no la mitad o todo? Ahí está una de las grandes claves teológicas del pasaje. El hecho de que el juicio sea limitado, que sea parcial, es
Es fundamental. No es una aniquilación total y definitiva. Es un golpe durísimo, pero contenido. Exacto. Muchos intérpretes lo ven como una expresión de la paciencia divina dentro del propio juicio. Es una advertencia terrible, un toque de atención a escala cósmica. Para llamar al arrepentimiento. Justo. Para provocar una reacción antes de que llegue el juicio final y completo. Es una especie de gracia severa. Gracia severa. Es un concepto potente. De acuerdo. Y ahora llegamos al núcleo, al nombre de la estrella. Amargura. Absinthos en el griego original. El nombre no puede ser casual. No se llama destructor o fuego. Se llama amargura. Eso tiene que significar algo muy concreto. Lo significa todo. Absinthos es la palabra para ajenjo, una planta real, conocida en el mundo antiguo por su sabor increíblemente amargo. Ajenjo, vale. Tenía propiedades medicinales en dosis pequeñas, pero era tóxica en grandes cantidades. Pero su poder aquí es sobre todo simbólico. En el Antiguo Testamento, el ajenjo es una metáfora recurrente. ¿Para qué? Para hablar del castigo de Dios, de las consecuencias de la idolatría, y sobre todo, del sabor amargo que deja el pecado. O sea que, al usar esa palabra, el autor está conectando directamente esta catástrofe con una causa espiritual, la desobediencia, la corrupción. Totalmente. La amargura del agua es un reflejo de la amargura del corazón humano. Precisamente. Es teología hecha imagen. Y el efecto final es la consecuencia lógica de todo esto. Las aguas se vuelven amargas, venenosas, y la gente muere. Claro. Y aquí, de nuevo, hay que pensar en dos niveles. El agua dulce, en toda la Biblia, es símbolo de vida, de bendición, de la provisión de Dios. Convertirla en veneno es la inversión más perversa que se puede imaginar. Es que la imagen Lo que daba vida, ahora trae muerte. es la imagen de tener sed y que la única fuente a tu alcance sea veneno. Es la definición de la desesperanza. Y esa muerte, como apuntan los análisis, puede entenderse literalmente. Agua contaminada que mata el cuerpo, pero sobre todo, espiritualmente. Ah, Se interpreta como la muerte del alma, causada por doctrinas, ideologías, enseñanzas que envenenan la verdad, que es la fuente de la vida espiritual. vale, esto es un puzzle con muchas piezas. Un posible ángel caído, o un líder tiránico, un juicio que es terrible y a la vez limitado, un veneno físico y simbólico. ¿Cómo encajan todo esto los expertos? Porque me imagino que no hay una única forma de verlo. Claro. Y lo fascinante de los análisis es que no hay una única respuesta correcta. Es como si el texto fuera un poliedro con varias caras, y cada interpretación ilumina una de ellas. Entiendo. Podemos agruparlas en 4 grandes enfoques que, a menudo, se complementan entre sí. A ver, vamos con el primero. El primero es la interpretación histórica. Es la que intenta mirar al pasado y preguntarse, ¿esto describe algo que ya ha ocurrido? Algunos comentaristas, por ejemplo, han intentado identificar a la estrella amargura con figuras históricas concretas. ¿Como quién, por ejemplo? ¿Hay algún candidato? Pues uno de los más citados es Atila el Huno. Su llegada a Europa en el siglo V fue tan devastadora que se le podría describir como una estrella que cayó y envenenó las estructuras sociales y políticas del Imperio Romano. Claro, trayendo muerte y amargura. Exacto. Pero claro, es una conexión hecha a posteriori. Entiendo, es una lectura que busca un cumplimiento en la historia. Pero me suena un poco a forzar las piezas para que encajen, ¿no? Tiene ese riesgo, sí. Por eso, una de las interpretaciones con más peso y que encontrarás en la mayoría de los análisis teológicos es la simbónico-espiritual. Vale, esta perspectiva dice, olvidémonos de personas o eventos concretos. La estrella amargura no es una persona, es un principio, una idea. Espera un momento, ¿me estás diciendo que una estrella en llamas que cae del cielo puede ser una metáfora de Una mala idea. una herejía? Suena a salto conceptual, ¿verdad? Pues sí, es un salto enorme. ¿Cómo se llega de una imagen tan física a algo tan abstracto? Se llega a través de la lógica simbólica que hemos estado desgranando. Si el agua es la fuente de la vida espiritual, la enseñanza divina, la verdad, ¿qué es lo que puede corromperla? ¿Una falsa enseñanza? Exacto. Una herejía, una ideología que se presenta como algo iluminado y verdadero, una estrella ardiendo, pero que al mezclarse con la verdad la vuelve tóxica. Y conduce a la gente a la muerte espiritual. Ahí está. Desde este punto de vista, el pasaje es una advertencia perenne contra las falsas doctrinas. Visto así, tiene una lógica interna muy potente. De repente el texto deja de hablar de un cataclismo lejano para hablar de algo que puede suceder en cualquier época, incluida la nuestra. Esa es su fuerza. Luego tenemos el tercer enfoque, que es el que a menudo vemos en la cultura popular, la interpretación futurista. Ajá. Esta perspectiva toma el pasaje de una forma mucho más literal. Sostiene que esto no ha pasado todavía, sino que describe un evento real que ocurrirá en los últimos tiempos. El meteorito tóxico, la catástrofe ecológica. Hay gente que incluso ha intentado conectar esto con el accidente de Chernobyl. Sí, por el nombre. Porque una de las traducciones de Chernobyl al ucraniano es ajenjo, ¿no? Esa conexión se hizo muy popular, sí. Desde esta óptica futurista, el texto es una profecía literal sobre un desastre ecológico a escala global, sea por un cometa, un asteroide o una catástrofe nuclear que contamina 1/3 de las reservas de agua dulce del planeta. Y nos queda una cuarta vía. Sí, la que podríamos llamar la interpretación literaria o teológica. Este enfoque se distancia un poco de si es pasado, presente o futuro, y se centra en la intención del autor. ¿Qué quería comunicar Juan a su audiencia del siglo I y por extensión a nosotros? Eso es.
Desde este punto de vista, el objetivo no es tanto predecir un evento concreto como evocar un temor reverente y enseñar verdades profundas sobre la naturaleza del bien y del mal. Es decir, que la estrella amargura se convierte en una metáfora universal de las consecuencias del pecado. Exacto. Es una lección magistral sobre el engaño. Algo que puede parecer brillante, atractivo, celestial, una estrella, al final resulta tener un núcleo amargo y un efecto mortal. Es una advertencia sobre cómo el mal, a menudo, se disfraza de bien. Entonces, más allá de si es un meteorito, atira al uno o una falsa doctrina, ¿cuál es el mensaje de fondo? Si tuviéramos que destilar las ideas teológicas clave que se desprenden de esta visión, ¿cuáles serían? Aquí es donde todas las interpretaciones convergen en varios puntos. Lo primero y más evidente, como señalan los análisis, es una afirmación de la justicia de Dios. Estos juicios no son actos de un Dios caprichoso. Claro. Se presentan como una respuesta directa y proporcionada a la corrupción y el pecado del mundo. También me parece potentísima la lección visual sobre las consecuencias del pecado. La imagen de la bendición, el agua pura, transformada en maldición, veneno amargo, es brutal. Mucho. No es solo un castigo que viene de fuera, es como si el propio pecado tuviera el poder de pervertir la creación desde dentro. Es una inversión teológica total. El autor está diciendo que alejarse de la fuente divina no solo te deja sin agua, sino que convierte el agua que encuentras en veneno. Es una lección increíblemente visual. Desde luego. Y ligado a eso, el pasaje funciona como una advertencia solemne. El hecho de que el juicio sea parcial, que afecte solo a una tercera parte, subraya que es un llamado urgente al arrepentimiento. ¿Hay una ventana de oportunidad? Eso es, antes de que los juicios se vuelvan definitivos. Y a pesar de todo el caos y la destrucción, la visión también subraya algo que a menudo se nos olvida al leer el Apocalipsis: la soberanía de Dios. ¿Fundamental? Es un ángel de Dios el que toca la trompeta. Es un juicio que se desarrolla bajo su control. No es el caos ganando, sino Dios juzgando el caos. Absolutamente. Él sigue teniendo el dominio sobre la historia y la creación. Y hay un punto final que los analistas destacan y que me parece fascinante. ¿Cuál? El contraste. Tenemos que leer este pasaje teniendo en mente la imagen final del libro. Vale. En los últimos capítulos, Juan describe un río de agua de vida, puro y cristalino, que fluye directamente desde el trono de Dios y del Cordero. El opuesto absoluto a estas aguas amargas y mortales. El opuesto exacto. Es como si el autor nos estuviera mostrando el problema en toda su crudeza para que la solución final sea mucho más impactante y deseable. Es una simetría narrativa brillante. Sí. Es la antítesis de la redención. Claro. Esto es lo que el mundo se vuelve sin Dios, en contraste con la vida que fluye de él. Exactamente. Muestra la devastación causada por la rebelión para resaltar la belleza de la restauración final. Sin las aguas amargas del capítulo 8, quizás no entenderíamos la maravilla del río de vida del capítulo 22. La verdad es que hemos pasado de una imagen impactante de una estrella en llamas a comprender su profundo contexto bíblico, sus múltiples capas de significado y las diferentes formas en que se ha interpretado a lo largo de los siglos. Ha sido un análisis realmente detallado. Al final, la conclusión principal que se extrae de todos estos análisis es que este pasaje es mucho más que la crónica de una catástrofe. Es una advertencia simbólica y atemporal. Entiendo. La estrella amargura funciona como un arquetipo de cualquier fuerza, idea, líder o poder que, oponiéndose a Dios, corrompe las fuentes mismas de la vida, ya sea física, social o espiritual. O sea que el texto busca menos darnos una hoja de ruta del futuro. Y más, transformar nuestra manera de vivir en el presente. Es una invitación a la reflexión y al discernimiento. Claro. Nos obliga a preguntarnos por la pureza de las fuentes de las que bebemos cada día, las enseñanzas que seguimos, la información que consumimos, los líderes en los que confiamos, los valores que adoptamos. Y esto nos deja con una última reflexión, una idea para seguir dándole vueltas. Si la estrella amargura simboliza algo que parece brillante y celestial, pero que en realidad envenena las fuentes de la vida, ¿cuáles son las estrellas seductoras de nuestro mundo actual? Ideas, influencias, ideologías, que prometen luz pero que, si las seguimos, podrían estar envenenando silenciosamente nuestras propias fuentes de agua dulce. Envíenos sus sugerencias y comentarios a nuestro correo electrónico ministerio@jesusislife.net. Este programa es una producción de Jesus is Life.